Good morning, ¿cómo están? Oigan, antes de hablarles del tema directo del día de hoy que tiene que ver con Salmos, y la primera pregunta en Salmos, ¿de qué se trata y por qué está ahí? ¿Por qué tener una semana hablando de qué se tratan las primeras preguntas? Quizá algún psicoterapeuta, colega o algún abogado podría decir, obvio, yo sé por qué las preguntas son importantes. Pero yo quiero explicarles por qué. Se los voy a dar con un ejemplo personal que sí me pasa dentro del set terapéutico, pero les voy a dar el ejemplo de algo que me pasó con uno de mis mejores amigos. Había notado que me estaba como evadiendo un poco y ya tenía mucho tiempo que no teníamos una plática profunda, ¿ok? Entonces platicamos y como que empezó a hacerme muchas preguntas. Entonces, pues, hay una reciprocidad, yo se las contesté. Y cuando yo le quiero hacer las preguntas a él, de cómo está profundamente, evade, ¿no? Las preguntas y yo tuve que decir, ok, algo está pasando y me gustaría saber qué es, ¿no? Entonces, me dijo, ok, te voy a decir qué está pasando, pero quiero que no me digas nada, ¿no? Y yo, ok, ¿no? Entonces, pues así, abrió su corazón y me dijo muchas cosas muy importantes, muy delicadas, que estaban, pues, generándole muchas cosas en su corazón. Entonces yo, mientras lo escuchaba, era como, ¿y cómo no voy a poder hablar? O sea, yo sé que es importante solo escuchar y que voy a respetar su opinión, pero si yo me quedo en silencio por esto, pienso que se le va a generar como un pensamiento catastrófico de esto y esto. Entonces fue como ¿no? Entonces ocupé esta estrategia de decir, ok, me dijo que no podía decir nada, y le dije, sí, me dijiste que no podía decir nada, pero no me dijiste que no te podía hacer una pregunta, ¿no? Entonces me dijo, tienes 3 preguntas para hacerme. Y yo fue como, neta, Dios, ayúdame, porque creo que él necesita como switchear algo en su corazón para que pueda pasar de este momento difícil, ¿no? Entonces, obviamente medité mucho en las preguntas y a través de esas 3 preguntas hubo todo ese cambio necesario para que hoy él estuviera mejor. Y yo veo, y lo veo en su caso, les acabo de contar un caso muy cercano, pero me pasa mucho en el set terapéutico. Nos pueden contar muchas cosas, pero es la pregunta que hacemos que nos va a guiar hacia dónde vamos a llevar la terapia y cómo ayudar a desarrollar el motivo por el cual decidieron iniciar consulta. Entonces, cuando vemos en la Biblia y analizamos que en el Antiguo Testamento hay las primeras preguntas y vemos cómo son importantes, pasa lo mismo en el Nuevo Testamento, pasa lo mismo en Salmos, y ahí hay un extra, porque tienen unas respuestas bien lindas, ¿no? Ayer fue la primera pregunta, se trata acerca de la bondad de Dios. La primera pregunta de toda la Biblia tiene que ver con la bondad de Dios. Y la primera pregunta del día de hoy, que tiene que ver con Salmos, se refiere a Jesús, ¿ok? Les voy a leer el Salmo. Sí, me sacó de aquí, pero vamos a leer el primer Salmo. Y quiero contarles, mientras abro aquí, que este Salmo lo ocupó Pablo como referencia en el Nuevo Testamento. El salmo que vamos a leer es en el Salmo 2, del versículo 1 al 12, lo pueden leer con muchísima más calma, ¿ok? Dice así: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra él y contra un ungido, ¿ok? Se está refiriendo a Jesús, ¿ok? Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido
a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor y le diré: tú eres mi hijo. Me ha dicho: hoy mismo te he engendrado, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra, los gobernarás con puño de hierro, los harás pedazos como vasijas de barro. Ustedes los reyes sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndale alabanza, bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente, y dichosos los que en él buscan refugio. Ahora, Nick Gamble, que es el que justo desarrolló este devocional, habla que en el momento fue escrito para un rey en específico, pero que podemos justo entenderlo con la parte de Jesús, ¿ok? Al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado, ¿no? Y eso lo vemos en Hechos 13 del 32 al 33, que está citando justo este Salmo del capítulo 2 en el versículo 7. Y en el versículo 2, capítulo 2 del Salmo, habla de el ungido, que la palabra viene del Mashiach, que tiene que ver con el Mesías, que habla de el Cristo. Y es importante que nosotros podamos ver que en medio de los gobernantes que tenemos, Jesús es el supremo en nuestra vida. Y creo que a veces podemos ver a nuestro alrededor decisiones quizá con las que no estemos muy de acuerdo, y creo que tenemos que orar por nuestros gobernantes, pero también creo que podemos confiar que el gobierno más grande lo tiene Cristo, y que en medio de todo lo que pueda ocurrir, yo no sé si, creo que no se los conté, pero Dios está teniendo misericordia, ¿no? Se los conté a unos amigos ayer. Pero algo que pasó es que hace unas 3 semanas, un mes, un montón de publicaciones de la sequía tan grande que estábamos viviendo. Y de pronto yo pensaba no, esto se va a volver un caos, ¿no? Esto va a ser caótico. Cuando la gente se quede o nos quedemos sin tanta agua, va a haber muchos conflictos, ¿no? Y yo decía, esto se puede empezar a poner ya muy feo. Y luego los bosques quemados y muchas especies muriendo. Yo estaba muy preocupada. Yo creo que a lo mejor por eso he hablado mucho de la lluvia, porque me trajo mucha esperanza. Y también lo que sí les he dicho es que con este movimiento de Alberto se empezaron a llenar ciertas presas. Cuando yo les conté esta información, las presas se estaban llenando más en el norte. Me habían contado de lugares acá en Hidalgo, por ejemplo, del Meztitlán, donde había una sequía tremenda, y hoy estaba leyendo que ya se está llenando, porque entre más lluvia ha habido, más se está llenando lugares en el centro. Y saben, de verdad, yo tengo esta convicción en mi corazón, que fue realmente la misericordia de Dios que movió desde su gobierno, desde su autoridad, la misericordia para que pudiera llegar más agua a todos nosotros, y que la calidad de vida en la tierra pudiera ser extendida. Es mi convicción, pues, ¿no? O lo que quiero pensar de esto, y creo que así como pasa con el agua, hay muchas cosas que pueden pasar en nuestro alrededor que no se escapan del control del corazón de Dios. Entonces, me encanta que en el libro de Salmos, que es donde el corazón del ser humano se vierte en todas sus emociones, en todas sus facetas, profunda y complejamente, la primera pregunta que respondemos se trata de Jesús. Y ahí está la respuesta para lo que necesitamos. Entonces, bueno, eso es todo, y nos vemos mañana. Que estén teniendo una gran semana. Bye, bye.